Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y dice la Biblia: decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Cuando la Biblia habla acerca de los justos, nos habla definitivamente a todos aquellos que hemos de alguna manera alcanzado la justificación a través de Cristo Jesús. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, y eso es bien claro, no hay justo ni aun uno, justo en la individualidad personal. Pero cuando nosotros somos incrustados en el costado del Cristo de la gloria, cuando venimos y reconocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, allí somos justificados y somos justos dentro del justo, no por obra personal, no por alcance individual personal, sino porque a través del Cristo de la gloria nosotros alcanzamos ese nivel de justificación. De ahí es que podemos entender el versículo: decid a los justos. Podríamos intentar traducir esto: díganle a todos aquellos que han encontrado la dádiva y la bendición del Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque a través del costado abierto del Señor nosotros somos transformados como la perla. Usted sabe que una de las cualidades de las ostras es la capacidad que tiene de transformar los granos de arena que muchas veces entran en ellas. De hecho, cada perla que nosotros en algún momento hemos tenido la oportunidad de visualizar, cada perla en este mundo terreno, ha sido el producto de la transformación de una basura que entra en una ostra, pues definitivamente, y a través de ella, amado hermano, es transformada esa basurita pequeña, granos de arena, dicen los estudiosos, a través del nácar de la transformación, que es una sustancia que tiene una cantidad abundante. ¿Cómo es que se llama esto de lo que se nutren los huesos? Calcio. Eso, una abundancia en cantidad de calcio, lo que trae la transformación y convierte esa basura que entra en la ostra y la transforma en perla. De ahí es que en algún momento a lo largo de todo ese tiempo enseñamos también cómo nosotros, como individuos incrustados en el costado abierto en la cruz del Calvario, podemos ser introducidos en Cristo y ser transformados dentro del Señor Jesús. De ahí es que tú y yo podemos alcanzar el nivel de ser justos en Jesús, porque somos transformados a través de ese proceso que yo le decía en las ostras. Tiene una abundancia de calcio, lo cual encaja perfectamente con el alimento espiritual que viene a ser alcanzado a través de la transformación del Espíritu Santo. Porque usted deberá de recordar que una de las abundancias más fuertes en los huesos nuestros es el calcio. Y definitivamente cuando la Biblia nos enseña acerca de los huesos, nos está hablando acerca de espíritu. Entonces, decida a los justos, decida a aquellos que han sido introducidos en el costado del Cristo de la gloria, habiendo sido justificados a través del Cristo, díganles que le va a ir bien. Entonces de ahí es que entendemos que cuando la Biblia, la palabra de Dios, se refiere a los justos, está hablando de nosotros como un pueblo de Dios que busca su rostro, que constantemente busca sus procesos de transformación, y donde a través de ese nácar celestial, entiéndase el Espíritu Santo, somos transformados tal vez de algo sin valor. Es un tanto fuerte decir somos transformados de basura en algo que tiene valor, pero sí somos transformados de algo que muy probablemente el mundo no le da un valor,
pero que a través de la transformación en el costado del Cristo de la gloria y con el poder transformador de ese nácar celestial, entiendas Espíritu Santo, podemos ser transformados de nada a ser reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a eso? Entonces la Biblia en Isaías dice: díganle a los justos, es decir, aquellos que estamos siendo transformados en Cristo Jesús, díganles que le va a ir bien. Sin embargo, en esa dimensión de definir primeramente acerca de los justos, en el entendido que los que somos parte de la casa del Señor somos justos en Cristo Jesús, por favor, porque justo ni aun uno, dice la Biblia, justo ni aun uno. O sea, individualmente yo justo no puedo ser, pero en Cristo Jesús soy transformado en un justo a través de la sangre del Cordero y del nácar de la transformación del bendito Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el entendido, y hemos dejado definido acerca de los justos, hay algunas cosas que debemos de acotar y que debemos, como hijos de Dios, aprender. Por ejemplo, Proverbios 24:16 aparece en pantalla, dice: porque el justo, mire, porque el justo cae 7 veces. El ser justo no implica el no caer. Le estoy mostrando a la luz de la palabra que la palabra dice que el justo, aquel que es justificado en Cristo Jesús, cae, da por sentado. Hemos aprendido a la luz de la palabra también que el número 7 bíblicamente nos habla acerca de procesos de perfección. Entonces, esto no quiere decir, si lo queremos parafrasear y traducir al buen chapín, el Hijo de Dios o el justo, aquel que es justificado en Cristo, tú y yo, somos susceptibles de poder caer 7 veces. Ese 7 nos habla de un proceso de perfección. Quiere decir, un hijo de Dios puede ser susceptible a caer. Que ahorita quiero entender a través de ustedes qué puede significar esa palabra caer. Cuando nosotros como hijos de Dios escuchamos la palabra caer, el hermano está caído, un hermano cayó. Cuando la Biblia nos habla de caer, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Porque acá dice, mire, el justo cae 7 veces. Es decir, el justo, los que son justificados en Cristo, pueden ser perfeccionados en el proceso de la caída. No necesariamente un hijo de Dios va a caer 7 veces sistemáticamente, del 1 al 7, sino que lo que la Biblia nos está enseñando ahí es que el justo, tú y yo, vamos a ser perfeccionados. 7 números de perfección. Cómo Dios perfecciona en algunos momentos la vida de algunos justos a través de la perfección que va, amado hermano, de alguna manera transformando nuestro entendimiento y nuestra conducta de vida. Salmos capítulo 34 versículo 19, tratando de dejar asentado acá esto, también declara: mire, muchas son las aflicciones. ¿De quién? De nosotros, los justos en Cristo Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla acá, nos dice: el justo va a ser perfeccionado. ¿Cómo? Muchas veces a través de la caída. Hoy quiero hablarle acerca, amado hermano, acerca de las caídas del justo. Y dice también la Biblia que siendo nosotros constituidos justos en Cristo Jesús, también hemos de tener aflicciones. Entonces quiere decir que la vida en el Evangelio no es una vida perfecta en su diario vivir, sino que es la capacidad que nosotros vamos adoptando, el perfeccionamiento de aprender las cosas nuevas en Dios y aprender a caminar conforme Dios quiere. Mire lo que dice aquí también el libro de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18, y de ahí quiero ir avanzando. Y si el justo, ¿quiénes dijimos que es el justo? Nosotros, en Cristo Jesús, no justos por nuestras obras, sino que justos y justificados por Él. Eso necesitamos dejarlo bien sentado. Y si el justo con dificultad se salva, si los hijos de Dios, los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, con dificultad nos salvamos,
Eso dice Primera de Pedro 4:18. ¿Qué será del impío y del pecador? Entiéndase impío, aquel que conoce de la palabra de Dios y que a pesar del conocimiento de la palabra de Dios cae en el proceso de la involución del pecado. ¿Qué va a ser de aquel que conoce la palabra de Dios y que a pesar de conocer la palabra de Dios cae en la dimensión de ser un pecador? Entonces aquí tenemos que entender varias cosas, amado hermano. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 24, tú lo tienes acá en pantalla, lee de la siguiente forma: pero si el justo, tome nota, se aparta de su justicia y comete iniquidad. Hemos entendido a la luz de la palabra, y perdónenme si algunos hermanos hay conceptos que a veces ya hemos enseñado, poco a poco vamos a ir hilvanando nuevamente esto. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, ¿qué es iniquidad? La iniquidad es el proceso superlativo, si así lo quisiéramos nosotros entender, de la dimensión del pecado. Es decir, un hombre que comete un pecado, una falta delante de Dios, vuelvo a repetir, repitiendo, un hijo de Dios que comete falta delante de Dios, comete pecado. Pero aquel hombre y o mujer que comete sistemáticamente un pecado, es decir, lo repite constantemente, ese pecado alcanza una dimensión que bíblicamente se conoce como iniquidad. Entonces la iniquidad es un pecado recurrente del cual un justo, un hijo de Dios, no logra tener autoridad de control, entiéndase, y o dominio propio de esto que viene de alguna manera a socavar su integridad relacional con Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Y dice acá, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío. Es decir, el hijo de Dios que conoce de Dios, pero que a pesar de conocer de Dios, va como que es en bicicleta en bajada, amado hermano, mira, así suavecito, sin pedalear, para abajo. Todas las abominaciones que comete el impío, pregunta acá la Biblia, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho, qué delicado, ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. ¿Como consecuencia de qué? De la iniquidad cometida, de la recurrencia de pecado. Si logramos comprender esa dimensión, que una cosa es pecar y otra cosa es pecar en la dimensión de la iniquidad, sistemáticamente. Aquel que comete pecado sistemáticamente, ya sea por falta de dominio propio, definitivamente el pecado es una manifestación de carencia de dominio propio y o autogobierno, como se conoce en algunos otros momentos. ¿Por qué? Porque el pecado llega, toca la puerta y le deja entrar. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. ¿Por qué? Por la infidelidad, la iniquidad, la dimensión de la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, dice acá, por ellos morirá. Entonces vemos nosotros que el proceso de la transformación es necesaria de una manera sistemática diaria en la vida de un hijo de Dios. Entonces vemos que el proceso de la caída viene como consecuencia de acciones o de circunstancias a las cuales les damos paso, le damos cabida, le damos autoridad en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de un proceso de caída, definitivamente estamos hablando de un proceso de involución, espiritualmente hablando, indefectiblemente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un cristiano hijo de Dios que ha caído, podemos encontrar ¿cuál podría ser la expresión? Podríamos expresar el proceso de la caída a través de diferentes circunstancias que llegan a la vida de una persona. Por ejemplo, alguna persona dice, está caída, tal y como el hermano mencionaba, se fue de la iglesia. Entonces uno asume que el hecho de apartarse de los caminos de Dios es un proceso de involución y es un proceso que definitivamente
nos aparta de la voluntad de Dios. Nosotros decimos un hermano está caído porque, por ejemplo, lo ven tomando licor. Lo ven tomando licor y en automático uno dice, bueno, si el hermano se está echando la cerveza, definitivamente cayó de la gracia. Hay muchas razones por las cuales nosotros en ese plural, por ejemplo, una persona que ha involucionado en su relación con Dios, podemos ver que existen formas a través de las cuales uno retrocede, como por ejemplo no leer la palabra, no estar en oración. Eso trae procesos de involución, aunque no sea pecado como tal per se. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos que existen algunos pasajes que son muy claros con respecto a la caída que puede sufrir un hijo de Dios. Y cuando acercamos y acotamos estos versículos, podemos nosotros ver, amado hermano, lo enfático y lo objetivo que es Dios al mencionar cuando un hijo de Dios entra en un proceso de involución o está caído. O sea, lo que le quiero enseñar es que pluralmente cualquier cosa que nos aparte del corazón de Dios puede ser tomado como un proceso de involución. Sin embargo, cuando la Biblia nosotros la leemos, vemos que existen acciones y actitudes muy concisas y objetivas, concretas, que deben de ser examinadas a la luz de la palabra cuando la Biblia habla acerca del caer. Tal y como mencionaba hermano Julio hoy, el apartarse del corazón de Dios es un proceso de caída y es un proceso de involución. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que son acciones y o actitudes que yo debo de acotar y tengo que tener muy presente, aunque todo aquello que me aparta del corazón de Dios ya empieza a ser un proceso de involución. Sin embargo, hay ciertos pasajes en la Biblia que a nosotros nos dan una clara idea de aquellos aspectos que nosotros debemos de cuidar en nuestra conducta y en nuestra forma de vida, que si no son resguardados y cuidados como tales, aunque no esté apartado de la iglesia, aunque no ande tomando, aunque no ande con 3 mujeres y un sueldito, no sé si me doy a entender, definitivamente también implica un apartar mi corazón del corazón de Dios. Por ejemplo, aspectos muy importantes que la Biblia califica como un proceso de caída o alguien que está en un proceso de caída. ¿Qué es estar caído bíblicamente hablando? Aunque ya entendemos que es apartar nuestro corazón, Joelito, de todo aquello que es de Dios. Pero mire cómo es de concisa y objetiva la Biblia cuando nos habla del resguardo que tenemos que tener en nuestra conducta de vida para no ser tomados por Dios como un caído. Que eso, creo yo, al final del día es lo más importante, cómo Dios nos ve a nosotros como individuos, que pues podremos estar en un privilegio, podremos estar, pastor diga, predicando, podrá estar usted en servicio, podrá ser un muy buen trabajador, pero si tiene ciertas cualidades que la Biblia describe, aunque usted tenga un privilegio, aunque usted esté el día domingo en privilegio, aunque usted y yo estemos caminando y no faltemos a los servicios, probablemente estemos caminando como un caído en medio de la congregación. Mire qué delicado es esto. Por ejemplo, ¿qué acciones y o actitudes la Biblia considera que si yo la ejecuto o si yo la ejercito, soy un caído? Mire qué delicado es esto. Por ejemplo, el orgullo, la condición de orgullo. Aquel hombre y aquella mujer de Dios, cristiano hijo del Señor, del Dios Todopoderoso, que tiene en su corazón albergado el orgullo, aunque persevere en el evangelio, aunque ejercite su privilegio, aunque sea un hombre de oración, aunque sea un hombre que diezma, que ofrenda, aunque sea un hombre servidor, si tiene orgullo en su corazón, la Biblia lo califica como un caído. Quiere decir que no hay un cristiano hijo de Dios orgulloso
que pueda estar caminando correctamente delante de los ojos de Dios. Cuando la manifestación del orgullo, y tal vez podemos buscar en el diccionario qué quiere decir orgullo, y me ayuda usted ahí, los escuderos, ¿qué es orgullo? Yo traigo aquí algunas cosas. Cuando el orgullo es encontrado en el corazón de un hijo que está caminando, se congrega, tiene privilegios, es un hombre de Dios cumplido en términos de lo que es del Señor, es un hombre diezmador, es un hombre ofrendador, es un hombre puntual, es un hombre servicial. Pero si se encuentra la cualidad del orgullo internamente en su corazón, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Así que si alguno presume de mantenerse firme, que esté alerta. ¿Qué dice? No sea que caiga. Quiere decir que el orgullo, la altanería, la prepotencia, el sentirse la última Coca-Cola del desierto, es una manifestación de orgullo internamente. Tú recordarás que dice la Biblia que a causa de las múltiples de las contrataciones, Luzbel, por el orgullo, quería ocupar la posición del Elión, la parte increada de Dios. Él quería subir hasta lo más alto de la cresta y sentarse allí, no donde estaba el Padre, no donde está el Hijo, no donde está el Espíritu Santo, donde está la esencia increada de Dios, lo que nosotros conocemos bíblicamente como el Elión. Entonces entendemos que el orgullo es una condición de caído. Quiere decir que todo hermano, mire, esto es bien importante hacerlo notar. Por eso necesito dejar bien claro esto. Puedo ser un hombre que predica el evangelio, puedo ser un evangelista, puedo ser un apóstol, un profeta, aunque ese tipo de cualidades ya no debieran de estar enmarcadas en alguien que tiene un nivel de llamamiento primario. Sin embargo, vemos que existe y abunda muchas veces en el entorno. Cuando aquel hombre de Dios predica, o cuando, como tú y como yo, somos hombres servidores en la casa, somos hombres puntuales con todas nuestras actividades, somos buenos padres de familia, somos buenos padres, buenos esposos, buenos servidores en la casa, pero se enmarca en nosotros la cualidad del orgullo. Cuando solemos de alguna manera, amado hermano, criticar la vida de las personas, porque nuestra vida consideramos que es una vida perfecta delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia que si alguno cree estar firme, ese debe de cuidar de no caer. 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 dice: todos tenemos conocimiento acerca de la carne inmolada a los ídolos, pero el conocimiento infla, mientras que el amor, que dice, construye. Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos la condicionante del orgullo, vemos que el orgullo es arrogancia, vemos que el orgullo es vanidad, vemos que el orgullo es un exceso de sobreestimación de quien yo soy. Aquella persona que considera que es más que los demás, aquella persona que tiene arrogancia en su conducta. De ahí es que alguna vez usted se recuerda que en alguna de las enseñanzas platicamos acerca de que un ministro de Dios no puede ministrar con orgullo a un Dios, amado hermano, que es un Dios que definitivamente es manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros somos hombres orgullosos mujeres orgullosas en nuestra conducta, nadie tenga una mayor estima ni una más baja, sino que cada quien tenga la medida exacta en su vida. Porque si mi concepto de mí mismo es superior, no, pues es que si yo voy a predicar se llena la iglesia, pero si yo no predico, no, si cuando el pastor no está me lo delega a mí, porque como yo nadie más puede organizar los eventos en la iglesia. Orgullo. Lo más delicado en esto es que estando en esa condición, ya estoy caído. Entonces tenemos como hijos de Dios que tener un dominio propio bien establecido en nuestra conducta de vida y en nuestra manera de ver.
al que esté en el espejo y de ver a los hermanos que están con nosotros mismos en nuestra interrelación cristiana. Entonces la Biblia dice que el orgulloso es semejante a un caído. ¿Cuál es la antítesis del orgullo? La mansedumbre y la humildad, que eso es lo que el Cristo de la gloria. Yo no le estoy diciendo aprende eso de mí, aprendamos lo de Cristo Jesús, porque el manso y humilde es Cristo Jesús. Si nosotros pensamos que somos lo mejor que le pudo haber pasado a este planeta Tierra, que yo haya venido a este planeta es lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad, Padre de la misericordia, amado hermano. Entonces el orgullo es una condición de caído, aunque te congregues, aunque prediques. No, pues si perdón, esto son ideas que se me vienen. No, si como yo toco aquí el teclado, nadie más. Y toca, amado hermano, en las teclas como que son ruiseñores los que suenan del otro lado. Sí es cierto. Pero el orgullo te da condición de caído. Mire qué más dice la Biblia que es la condición de un caído. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 5 al 6. El envanecimiento. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y ¿qué? Y caiga. O sea que el envanecimiento es una caída. Aquel hombre que está envanecido está caído. Por eso dice la Biblia, no sea que se envanezca y caiga. Quiere decir que el hombre que se envanece de lo que es, sin que nadie le diga, la Biblia dice, es un caído. Quiere decir que un hijo de Dios, así como usted y como yo, que buscamos el rostro del Padre, que nos congregamos sistemáticamente, que somos hombres que cumplen con Dios en todo lo que el Señor nos pide, pero somos envanecidos. Podemos ser hijos de Dios, pero caídos. ¿En qué? En envanecimiento. No sea que se envanezca y caiga. ¿En dónde? En la condenación en que cayó el diablo. Esta palabra envanecerse es la palabra G5188. Esa palabra en el original nos da el sentido de envolver con humo, una pantalla de humo. Figurativamente dice que el hombre que está envanecido está inflado, no gordo, no, gordo no, inflado, que es diferente. Dice inflar con arrogancia, envanecerse o infatuarse. El diccionario dice que es hacer aumentar el volumen de algo. Cuando alguien se envanece, toma un concepto superior de sí mismo. Eso, en un hijo de Dios, es estar caído. ¿Por qué? Porque la condición bajo la cual tú y yo debemos de ser engendrados es la condición del Cristo de la gloria. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando un hombre tiene su concepto más elevado, cuando está lleno de aire o de otra cosa, está lleno de pensamientos que lo llevan a considerarse superior. Y esto es bien importante hacerlo ver más allá cuando nosotros somos hijos de Dios, por ejemplo, empresarios. Tenemos que tenemos que mantener el concepto de la humildad y de la mansedumbre en nosotros mismos como empresarios. Nosotros no podemos tratar a la gente, amado hermano, como que son inferiores a nosotros. Por eso la Biblia dice, nadie tenga un concepto más alto ni más bajo, sino que justo el concepto de lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Entonces el orgullo y el envanecimiento, el que tiene orgullo y tiene envanecimiento en su corazón, es un caído, aunque se congregue. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender una lección en esta mañana: mansedumbre y humildad en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:7 dice, debe gozar también. Esto es cuando habla acerca de los requisitos de un ministro
o de un siervo de Dios, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera. Es decir, no es envanecido ni es orgulloso. Hay una buena reputación de él entre los de afuera de la iglesia para, mire, que no caiga, caído. Cuando usted, búsqueme esa palabra caiga o la palabra caído en los versículos y se va a dar cuenta de qué está hablando. Ahí está hablando de alguien que cayó en un proceso de involución, la palabra en el original. Mire, para que no caiga en qué, en descrédito. Está caído en qué, en el descrédito. ¿Como consecuencia de qué? De su reputación. ¿Y cuál es su reputación? Que es un engreído y es un altanero. Es una persona que se ensalza a sí misma. O sea, mire, estar caído no es únicamente, amado hermano, que lo agarren uno echándose las cervezas. Estar caído no es únicamente que a uno lo agarren con una mujer que no es su esposa. Estar caído no es únicamente el que se aparta y dice, ya no quiero saber nada de la iglesia y se va. No, a veces podemos ser errantes, caídos en medio de la congregación. Como pastor, con el mal testimonio que a veces damos. Quiere decir que aquel hombre y aquella mujer que presenta un mal testimonio delante de sus hermanos, aunque se congregue, aunque sirva, si su testimonio no es correcto delante de sus hermanos, dice la Biblia que es un caído. ¿Caído en qué? En descrédito. Pues no sé si me estoy dando a entender, amado. Las actitudes en el corazón nos dan la condición de caídos, aunque estemos en la iglesia. Es decir, podemos considerar, por ejemplo, si mi testimonio hoy no es correcto delante de los ojos de mi hermano, aunque estés hoy en medio del servicio, ¿dejas de ser hijo de Dios? No. ¿Dejas de ser hermano en la fe? No. ¿Eres un hermano caído? Sí. ¿Y caído cómo? En descrédito. ¿Y cómo que así caído en descrédito? Sí, pues ni modo. Tu testimonio no habla de un hijo de Dios. Tu testimonio habla de cualquier otra condición de pecado, menos de un hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. A veces tildamos y a veces enmarcamos el pecado en ciertos parámetros y conceptos, pero muchas veces actitudes tan sencillas como el testimonio que doy donde trabajo pueden hablar de que soy un caído. No caído de la fe. Este se cayó del descrédito. Tremendo, ¿ah? Porque si el orgullo, el envanecimiento, el mal testimonio se han dejado ver en mi entorno, cada uno examínese a sí mismo. Aquí mi función como pastor nunca va a ser estar señalando a nadie. Dios me libre y Dios me guarde. Suficiente misericordia ha tenido Dios con mi vida como para poder yo todavía querer juzgar la vida del hermano. Pero si yo juzgo la vida, si yo caigo en vituperio, si yo hablo mal del hermano, estoy dando un mal testimonio del Señor Jesús. Y la Biblia dice que aquel que da un mal testimonio del Señor Jesús es un caído en descrédito. Entiéndase, un caído. Yo me recuerdo que cuando estábamos por ahí, qué vergüenza, man, mejor ni lo hubiera recordado porque qué vergüenza. Mandaban cuando a uno le iban a dar alguna promoción de encargado de un discipulado, a supervisar un grupo de discipulados, pues le esculcaban a uno la vida correctamente como debía de ser, porque si vamos a colocar un siervo a cubrir otros siervos, su testimonio tiene que ser bueno. Yo me recuerdo, hermano, que a mí hasta los policías de la entrada del condominio donde yo vivía les llegaron a preguntar cómo yo me comportaba en el condominio. A los policías que están sí, a esos que a veces, amado hermano, le hacen la vida uno de palitos cuando entra a los condominios, ¿va? Vamos a ver, vamos a ver si lo colocamos como supervisor de discipulador. Sí, manden al condominio a ver cuál es el testimonio de él dentro de su condominio. Y ahí llegaba el grupo a platicar con los policías. Mire, ¿usted conoce al señor que vive allá en el apartamento 4C? Sí. ¿Y qué? Es bochinchero, hace bulla, pone música, les ha gritado a ustedes aquí en la entrada. Fíjese que no. Es el único que nos saluda. De ahí todo el mundo entra y sale como Juan por su casa, pero él sí nos saluda, es educado, él nos respeta. Es el único que cuando entra, cuando sale nos pasa saludando, de ahí ningún otro.
Dije yo, benditos policías, Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque tu buena reputación no se mide adentro. Tu buena reputación es medida cuando estás lejos del redil. Allá en la colonia donde tú vives, ¿qué dirían? Si un día decidimos agarrar con los escuderos y vamos a ir a preguntar a su condominio cómo se porta usted. Ah, sí, él es el que dicen que es cristiano, pero pasa todo el día oyendo la uy, uy, uy. Radio ranchera, la uy, uy, uy. De veras, sí. Yo creo que ese es, ¿verdad? Sí fue el que sacó a la señora la vez pasada y la dejó durmiendo en la puerta de la casa. ¿Qué dirían si se llega a su colonia y se pregunta acerca de usted? ¿Saldría como un cristiano victorioso o saldríamos como un cristiano caído en descrédito? ¿Como consecuencia de qué? De que nuestra reputación allá afuera, porque aquí adentro, hermano, ya solo falta que bajen las aureolas, así como que son aquellas mascarillas de avión. Apacha un botón el pastor y caen todas las aureolas así encima de la cabeza. Solo aureola nos hace falta aquí adentro. ¿Quién dice la gente que tú eres afuera? Porque si estas personas no hablan bien de mí, entiéndase, tú, si no hablan bien de mi persona, entonces estoy dando un mal testimonio. Y como un hijo de Dios que presenta un mal testimonio, soy un caído. No cayó en pecado sexual. No cayó, amado hermano, en pecado de licor. No cayó en pecado de andar robando, pero sí cayó en otro pecado. ¿Y cómo se llama ese? Descrédito. Mire, Primera de Timoteo 6, 9, 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Ojo, lo que quieren es enriquecerse, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, conociéndolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron. ¿Con qué? Sí se enriquecieron. ¿De qué? De muchos dolores. Porque sí se torturaron. ¿Con qué? Mira, el enriquecimiento es la abundancia económica. Estos que tienen amor al dinero se enriquecen, pero no con dinero, sino con muchos dolores. Quiere decir que al final del día viene como consecuencia, mire lo que dice acá, la tentación. Esa palabra peirasmos quiere decir que aquel que ama el dinero, ojo Jorgito, ojo pastores, el que ama el dinero cae en tentación. El proceso de la involución de la caída y la tentación, ¿qué quiere decir? Poner a prueba, experiencia, solicitar disciplina. ¿Cae en qué? Como dijimos anteriormente, en los muchos dolores. O sea, sí viene una abundancia, pero no económica, sino que viene una abundancia de trato por parte de Dios. ¿A través de qué? De los muchos dolores. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Lo ponen a prueba, gana experiencia, pero es colocado en disciplina o provocación, por implicación en adversidad. O sea que sí alcanza la multiplicación, pero no de lo que andaba buscando, porque lo que buscaba era enriquecerse, y como consecuencia del desear enriquecerse, vino a su vida un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque ¿en qué cayó? Cayó en tentación. Y caer en tentación, mire esa palabra tentación, peirasmos, quiere decir disciplinar. Quiere decir que cuando el hombre, hermano Pedrito, tiene amor al dinero, lo que el Señor le abunda a él son muchos dolores, como proceso de ¿qué? De disciplina. ¿Para qué? Para que entienda que el amor primario es Dios, no el dinero. Por eso es que cuando una persona quiere ser próspera, lo que se le tiene que enseñar es a trabajar, no a pedir.
Porque aquel que anhela utilidades, dice la Biblia, que puede caer en un proceso de adversidad y de prueba. Quiere decir que sí es multiplicado, pero no en la economía. ¿Por qué? Porque ahí está su corazón de una manera incorrecta. Como consecuencia, Dios o la palabra de Dios dice que cae en tentación. ¿Cae en qué dijimos? En adversidad, en prueba. Lo que dice allá, mire, disciplina. O sea que cuando una persona tiene su corazón colocado en el amor al dinero, es un caído. Como consecuencia, Dios que trae en su vida la disciplina. Mire lo que dice Proverbios: el hombre avaro corre tras las riquezas y no sabe que la miseria. ¿Por qué? Porque Proverbios 22-28 dice que el hombre avaro corre tras las riquezas y no sabe de la miseria que vendrá sobre él. ¿Por qué? Porque cayó en la tentación, cayó en la disciplina, amando el dinero más que a Dios. Dios lo disciplinó. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Yo lo miro a usted muy calladito. Quien confía en sus riquezas. ¿Cuál es el principio de todos los males? El amor al dinero. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso. Por eso no tenemos que amar el dinero, amado hermano. De alguna manera nosotros lo que tenemos que amar vehementemente es al Señor. Quien dice la Biblia es el dueño del oro y la plata. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado, aleluya, mire, camina seguro al triunfo. Mire, le vamos a dar unos centavitos ahí para que nos haga el favor. No, gracias. Ahí que quede. No se preocupe. Pues hay hermanos del gobierno escuchándonos en esta preciosa mañana, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Quiere decir que el amor al dinero es delicado, amado hermano. Hebreos capítulo 4 versículo 10. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno, mira Joel, caiga siguiendo el mismo ejemplo de qué. Quiere decir que el ser desobedientes en cualquiera de las dimensiones, hijos a los padres, esposa en sujeción a su marido, el varón en sujeción al Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, la falta de obediencia en cualquiera de los planos que se pueda dar, en el entendido que la obediencia regularmente se le entrega a una entidad superior, es decir, los hijos obedientes a los padres por ejemplo que trabajan obedientes a sus jefes, etcétera. No sea que alguno caiga siguiendo ¿qué? La desobediencia. Esa palabra desobediencia, que la desobediencia ¿cómo se llama? Se potencializa. Observe aquí lo que vamos a ver. La palabra desobediencia, ya vimos que es algo que la Biblia tipifica como alguien que está caído. No sea que alguno caiga a través de ¿qué dijimos acá? De la desobediencia. Esa palabra desobediencia significa incredulidad, y rebelde. Ahí lo tiene usted, mire, incredulidad, obstinada y rebelde. Cuando una persona es obstinada y rebelde, es desobediente. Ahí la situación todavía está un poquito suave. Cuando nosotros vamos a primera de Samuel capítulo 15 versículo 23, mire cómo esto se potencializa. Por eso es que la desobediencia, amado hermano, es muy delicada. Y uno puede ser desobediente asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Uno puede ser desobediente sirviendo, predicando, enseñando. Eso es lo delicado, que no son condiciones de pecado que nos llevan directamente
y nos segregan de la congregación, sino que son condiciones con las que muchas veces solemos vivir, aunque nos congregamos. Porque la rebelión, por favor, quiero regresar y repetir. ¿Qué dijimos que era desobediencia? Allá abajo, obstinada y rebelde. Quiere decir que la desobediencia va ligada a la rebeldía. ¿Estamos ahí en la línea? Ok. Y mira lo que dice Samuel, primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión, entiéndase la rebeldía, es como pecado de adivinación, como iniquidad, pecado recurrente, e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero note por favor cómo la falta de obediencia es relacionada con la rebelión, y la rebelión con el pecado de la adivinación. Mire cómo dice esta versión, nueva versión internacional, siempre en primera de Samuel, tal vez un poquito más clara. La rebeldía es tan grave. Recuérdense que estamos hablando de la desobediencia. Si vamos hilvanando y concatenando, podríamos decir: la desobediencia es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia, la altanería, que ya también el que es altanero y arrogante, ya vimos que está en condición de pecado, caído. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, rechazar la palabra del Señor es rebeldía. Él te ha rechazado como rey. Y entiende que la Biblia dice que todos fuimos constituidos, ¿qué? Quiere decir que la desobediencia nos puede extraer de la dimensión de rey y sacerdote. ¿Como consecuencia de qué? De haber rechazado la palabra del Señor. Quiere decir que la falta de palabra también es una condición de caído. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. O sea, no sea variable. Si un día le dice a alguien sí, mantenga su palabra. Eso lo que quiere decir es: sea definido. Se vale decir no. A algunos de nosotros nos cuesta decir no. Mira, hermano, ¿será que me compra este par de calcetines? Porque bueno, si solo tengo 10 pesos en la bolsa y los calcetines valen 8, me voy a quedar solo con... Pero no puedo decir no. Ay, no, pastor, a mí cómo me cuesta decir que no. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen así. A ver, para algunos es difícil aprender a decir no. Y es válido, sea tú sí, sí. Si usted tiene que decir sí, sí, diga sí, sí, no, pues no. ¿Para qué? Para que no caiga. Aquí no hay pecado sexual, aquí no hay todo lo que hemos hablado. Acá el pecado es juicio. Para que no caigas en ¿qué? En juicio. Pues si caíste en juicio, estás caído. ¿Como consecuencia de qué? De que le tenemos que dar valor a las palabras. Mateo 5:33, y con esto quiero cerrar, y cada uno examínese a sí mismo. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tu juramento al Señor. Mateo 5:34, concatenando los versículos: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Jurar por el nombre de Dios, eso no es correcto. ¿Con qué sentido? Muchas veces cuando las personas dicen: mira, yo te lo juro por Dios, lo que se le está intentando dar es un peso relevante
a lo que yo estoy colocando sobre la mesa. Cuando le digo a alguien, mira, yo soy guatemalteco, de veras, por Dios, que Él está colocando énfasis. Y el Señor dice que eso no es correcto, porque no se debe de mezclar nuestra palabra personal individual con una promesa tan grande como es la promesa de Dios. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y mira, Julito, lo que tú decías, la falta de amor es estar caído. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto. Y ese no es el reclamo del esposo a la esposa, ese es el reclamo del Señor a nosotros. Porque esa parece queja de esposa, ¿verdad? Ya no me amas como al principio. No, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Cuántos años tienes de estar caminando en el Señor? Y ya la fuerza que hoy tienes no es la misma. Recuerda, por tanto, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Julio, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Quiere decir que ya no amar a Dios con un primer amor es semejante a estar caído. Mire lo que dice acá. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea que está caído de amor. No tiene problemas de los otros que hemos hablado, pero sí tiene un problema y está caído. Es que ahí es lo relevante. Cada una de estas escrituras nos lleva a una dimensión del entendimiento que no se tiene una relación óptima con Dios por X o Y razón. Y la Biblia denomina que eso es estar caído. Quiere decir que la falta de amor hacia el Señor, ya no servirle como lo hacías, cuando te hiciste cristiano. Haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro según su lugar. ¿Qué? Si no te arrepientes. Pero si usted se da cuenta, la falta de amor es una condición de caído. La falta de amor, la falta de palabra, la desobediencia, tome nota, el amor al dinero, el mal testimonio, el envanecimiento y el orgullo son condiciones de caídos. Aunque hoy estemos aquí reunidos buscando de Dios, cada uno examínese a sí mismo. Hermano, el tiempo es final. Créame, el tiempo es final. No es un eslogan ni es una muletilla. Basta con que escuche las noticias y usted sabe que las guerras están ahorita de que si un chino voltea a ver a un gringo, se armó otra vez la tercera, la cuarta guerra o la quinta guerra, la que sea, la que le toque en turno. Y tú y yo tenemos que procurar estar lo más ordenados posibles en nuestra relación con Dios, porque el día y la hora nadie lo sabe y nadie lo conoce. Así que si en mi vida, mira, Bairito, si sos orgulloso, si sos un hombre que se envanece con lo que Dios le ha dado, con lo que el Señor ha hecho, si tu testimonio delante de la gente en la calle no es el correcto, si te gusta más el billete que tu privilegio, te gusta más el dinero que ser pastor, porque hay gente que busca el pastoreo por ganancia deshonesta. Cuando esas condiciones están enmarcadas en mi corazón, nadie me tiene que decir a mí. Ya la Biblia dice que los que se quieren enriquecer caen.
Si en mi vida, amado hermano, hay desobediencia hacia mis padres, hacia mi esposo, hacia mi jefe, hacia mi pastor, hacia mi apóstol, hacia quien sea, yo ya sé que el desobediente es un caído. Lo que pasa es que regularmente cuando una persona está caída, uno la ve disgregada. Hermano, se fue de plano porque cayó. No, uno puede estar caído dentro de la iglesia. ¿Cómo? Cuando eres desobediente. El pastor te dijo que por favor hicieras esto y esto y esto. Sí, pero a mí lo que el pastor me diga, que lo haga otro hermano. Mira, mi hija, tu esposo ha estado platicando contigo y te ha dado algunas instrucciones y no las has obedecido. A mí no me gusta sujetarme a mi marido por X o Y razón. Está siendo desobediente, hija. Sí, pastor, pero bueno, yo quería, mire, por eso aquella mujer, por ejemplo, que cumple con un privilegio en una iglesia, pero se va en desobediencia de su casa. No, para mí es más importante servirle a Dios que servirte a vos, ¿oíste? Así que me voy a servir a la iglesia. Cuando vengo a ver si te hago cena y te plancho la ropa, pero ahorita me voy a la iglesia. No, mi amor, si me tengo que ir a trabajar antes de que vos te vayas. Sí, pero cuando vos vengas si querés. Y se vino a servir en desobediencia, vino a servir caída o caído, para donde agarre la situación. Desobediencia, falta de palabra, no cumple la palabra, falta de amor para con Dios, está caído. Mira de dónde has caído: del descrédito, del desamor. No solamente se cae cuando uno se aparta de la iglesia, aunque suele ser lo más recurrente, porque cuando uno cae en pecado, lo más probable es que se esconda de. Entonces uno dice, no, el hermano de plano cayó en alguna situación. ¿Por qué? Porque pues ya tengo meses de no verlo. Y regularmente a mí como pastor me ha enseñado el pastoreo que cuando alguien se aparta de la iglesia, no para irse a otra congregación o porque ya no se siente cómodo y me voy para otro lado, es que Dios le bendiga, no hay ningún problema. Pero regularmente a mí como pastor me dice que alguien no está caminando, tiene alguna situación de problema, porque dice la Biblia que el pastor conoce el rostro de sus ovejas. Eso dice la Biblia. No, aquellos dos hermanos no los he visto ya como por 3 meses. Esos tuvieron clavos con algo. ¿Por qué? Porque regularmente cuando alguien cae en condición de pecado, le pasa lo que le pasó a Adán y Eva. Supimos que habíamos pecado y tuvimos miedo. No, si el pastor llega a saber que yo estoy en este rollo, a saber ni qué me va a decir. El pastor no hace nada más que orar por ti, procurar llevarte de regreso al altar de las misericordias y que Dios te... Esa es mi función. Desdibújese que el pastor está para regañarlo, o para jalarle las orejas, o me va a excomulgar, o ya no me va a querer en la iglesia. No, la función de tu pastor es decirte, caíste, hay un descrédito, hay alguna situación en tu vida, vamos al altar, pues allá entregalos, el Señor te va a perdonar. Deja tus privilegios aquí un ratito, más tarde te los devuelvo, pero cuando ya no estés caído. ¿En qué? En todo lo que hemos visto. Cada uno limpiémonos y examinémonos hoy delante del Rey, porque tú y yo no sabemos el día y la hora en la cual el Señor nos va a mandar a llamar. El día y la hora en la cual el Señor venga, nadie lo sabe. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales.
Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.